Hola amigos, muy buenas y bienvenidos a Just Music. Hoy vamos a hablar sobre 5 mitos que siempre se comentan acerca de la guitarra eléctrica que vamos a desmentir por completo. Mito número 1. Hay que estudiar antes guitarra clásica. Este es el peor sin duda. Estudié guitarra clásica hasta el grado medio del conservatorio y si bien es cierto que me ayudó a aprender muchas otras cosas, como por ejemplo la técnica de mano derecha con los dedos, la lectura y otras tantas cosas que la verdad es que me vinieron muy bien, no fue para nada determinante en mi aprendizaje de la guitarra eléctrica. Lo único que tienen en común básicamente es que ambas se llaman guitarra y que ambas tienen 6 cuerdas, en principio. Pero la orientación del estudio, tal y como yo la veo al menos, es completamente diferente. De hecho, la guitarra eléctrica podría incluso parecerse más a un violín que a una guitarra clásica, ya que generalmente la guitarra eléctrica tiene una orientación mucho más solista que la guitarra clásica en principio, que trabaja, digamos, los 3 campos a la vez, ¿no? Melodía, armonía y ritmo. Es muy importante dejar claro que esto es en términos generales. Evidentemente seguro que hay excepciones, pero vamos, en términos generales yo creo que tiene una concepción mucho más solista la guitarra eléctrica que la guitarra clásica. ¿A qué me refiero con solista? Me refiero a que se trabajan mucho más quizás las melodías, sobre todo en disposiciones mucho más agudas. Hablan de hacer solos tanto para estilos como pop, el rock, el jazz, cosas así. No se trabaja tanto la concepción de las 3 orientaciones a la vez. No se trabaja tanto el tema del ritmo, melodía y armonía a la vez, como quizás sí sucede en la guitarra clásica. Hay muchas más diferencias, por ejemplo, la técnica de mano derecha de dedos frente a la técnica de púa, que evidentemente también se puede tocar la guitarra eléctrica con dedos, pero por lo general se toca con púa. Otra de las grandes diferencias es, por ejemplo, los bendings, que se pueden hacer incluso de 2 tonos y medio, cosa que en la guitarra clásica es prácticamente imposible, ya que se puede hacer como mucho, a lo mejor hasta medio tono, entendiendo el bending como un estiramiento que hacemos en la cuerda para que suene más aguda. En la guitarra eléctrica, por ejemplo, sobre todo en estilos como el rock y demás, pues tocamos mucho a partir del traste 12, y fijaros que la guitarra clásica pues parte del 12 y ya empiezan los aros, ¿no? Entonces es como que se puede tocar, ¿no? Se puede tocar a partir de esos trastes. Por lo general está pensado para tocar en zonas, sobre todo desde el primer traste hasta el traste número 12. La postura a la hora de tocar. La guitarra clásica tiene una postura establecida ya de cómo tienes que tocar la guitarra, ¿no? Y la guitarra eléctrica, pues quizás es mucho más libre a la hora de tocarla. Y ya no hablemos del directo, porque en el directo cada uno se la pone donde le da la gana. En fin, que hay un montón de cosas. La sonoridad, las aplicaciones a la hora de también tocar con amplificación o pedales de efectos, bla, 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 bla. Hay un montón de historias, ¿no? Básicamente eso, que son instrumentos que tienen en común esto que se llama guitarra, que tienen 6 cuerdas, que las notas están en el mismo sitio, todo esto a priori, porque evidentemente se puede cambiar, pero que hay tal número de diferencias que yo creo que es muy planteable la opción de estudiar guitarra eléctrica desde el principio, y luego si quieres estudiar guitarra clásica lo puedes hacer sin ningún problema, pero la guitarra eléctrica se puede estudiar desde el principio sin ningún problema. Es muy importante decir que son diferentes pero no incompatibles. De hecho, yo siempre recomiendo que se investigue un poco también de la guitarra clásica, porque la verdad es que aporta también muchas cosas que nos van a venir muy bien. Indagar en el mundo de la guitarra clásica te puede aportar un sinfín de cosas para que seas un músico aún más completo. Pero definitivamente no en mayúsculas es necesario estudiar guitarra clásica para poder empezar a tocar guitarra eléctrica. Mito número 2. No es necesario ni leer ni estudiar música. Falso, falso y más falso. Evidentemente esto dependerá de lo que busques y de lo que aspires a conseguir, pero estudiar música y aprender a leer música y aprender a transcribir música te va a facilitar las cosas una barbaridad. Puede verse como una montaña al principio, la verdad es que sí, se ve un poco como una montaña, pero si eres paciente y eres constante, verás cómo los beneficios multiplican enormemente lo que te ha costado llegar a este punto. Y es más, será algo ya para siempre. Podrás sacar repertorios en un día, grabar en una o en muy pocas tomas, minimizar los fallos, entender lo que haces de manera que equivocarte sea mucho más difícil. Esto en directo ayuda mucho, porque tener muy claro lo que estás haciendo ayuda a no equivocarse. Evidentemente te puede dar una paja en el directo, que te despistes o lo que sea, pero no va a ser porque no sepas lo que haces, va a ser porque te ha dado una pájara y te has equivocado. ¿De verdad que con todos estos beneficios no vale la pena intentarlo? La frase tipo, pues los Metallica no tienen ni idea de música y mira hasta dónde han llegado, esto me lo han dicho 1000 veces, hay que cogerla con pinzas porque para nada es cierta. Punto 1. Kirk Hammett estudió, después de publicar el Kill 'Em All, estudió con Joe Satriani, estudió música, los modos y cómo hacer desarrollo melódico, así que ya, al menos uno, sabía lo que estaba haciendo. Segundo, Cliff Burton tenía una formación clásica tremenda. Ellos mismos reconocen lo importante que era, no ya solo porque era una bestia al bajo, sino por la cantidad de recursos que aportaba durante la fase de composición. Punto 3. En el Black Album, por ejemplo, tuvieron de productor a Bob Rock, y créeme que él sabe mucho de esto. De hecho, hay un documental que se llama A Year and a Half en The Life of Metallica, que se nota, que se ve cómo están grabando. Hay un montón de momentos en los que hablan de notas y de qué acordes se pueden hacer en lugar de otros y demás. Es imposible hablar de esto
si no se sabe de qué se está hablando. Puedes tener un talento natural enorme, como James Hetfield, y eso está genial. Pues estudiar y aprender música lo que hará será potenciar mucho más ese talento. Ya lo decía incluso Don Paco de Lucía, que se formó, por ejemplo, ampliamente al ver sus carencias. De hecho, hablaba muchísimo de que si él se hubiera formado antes, habría llegado mucho antes hasta donde llegó. Así que no lo dudes y aprende música. Mito número 3. Las guitarras eléctricas son más caras que las guitarras clásicas, porque encima hay que comprar un amplificador. Hoy en día hay guitarras eléctricas muy baratas y muy económicas, que además funcionan de maravilla, no como antes, que antes las guitarras baratas eran realmente malas. Y están en unos precios que rondan los 150 euros por ahí. Y lo del tema del ampli, pues no es necesario al 100%. Puedes empezar sin amplificador perfectamente. Y si quieres uno, por unos 80 euros también hay cosas muy económicas que funcionan realmente bien. De esto ya hablamos, 5 consejos para empezar con la guitarra eléctrica. Va a salir ahora mismo la tarjeta en la que os recomendamos la visualización de ese vídeo en el que hablo de todo este tipo de cosas. Para que os hagáis una idea, mi primera guitarra clásica costó alrededor de unas 60.000 pesetas o algo así, de 1996, madre mía, qué viejo, que al cambio hoy en día son unos 360 euros. Y lo que he comentado antes eran unos 230, así que otro mito fuera. Mito 4. Necesito un equipo legendario para poder funcionar. Tener muy claro esto, en la música lo importante es el indio y no la flecha. Es el indio el que la dispara. Si a mí me das el mejor arco de la historia para disparar una flecha, muy probablemente me la acabe clavando en un pie, seguramente. Lo importante es tocar, tocar y tocar. Si pones de excusa el ampli, pedales, cualquier cosa que sea externa a lo que sería básicamente tu instrumento, lo que estás haciendo claramente es mostrar tus carencias, ya que si suenas bien, siempre va a dar igual lo que te pongan. Hombre, evidentemente siempre es mejor que te pongan cosas que están guays o que tú tengas un equipo decente para poder funcionar que uno que no, pero que tampoco es definitivo. Es decir, si tú tocas guay y te defiendes bien y has trabajado mucho tu técnica y tu forma de tocar, pues dará igual, porque vas a sonar bien, te pongan lo que te pongan. Así que céntrate en mejorar como guitarrista y no pienses tanto en el equipo. Como anécdota os voy a comentar que estuve en el Festival de la Guitarra de Córdoba cuando vino Joe Bonamassa y el tío apareció con un pedalito así chiquitín y su guitarra, no sé si era un Tube Screamer o algo así. Y había un amplificador que no recuerdo ni qué ampli era un amplificador que había por ahí, que lo estaba usando todo el mundo, o sea, todos los que daban clases por allí. Y a ver, tampoco es que sonara tremendo, o sea, sonaba bien, pero lo que fue alucinante fue verle llegar con su guitarra y con este pedalito, cogió el amplificador, se puso el pedalito, se puso a tocar y sonaba como en sus discos, os lo juro, sonaba igual, era brutalísimo lo bien que sonaba. Y el equipo, os puedo asegurar que estaba ahí toda la semana y lo usábamos todos. Y sonaba especialmente bien cuando llegó él. O sea que es lo que os quiero decir, que a Bonamassa le puedes poner lo que quieras, que va a sonar súper bien siempre. Y eso es a lo que hay que aspirar. Mito número 5. No puedo practicar porque justo cuando puedo hacerlo, molesto a alguien. Por una parte, recuerda que se puede practicar perfectamente con la guitarra sin enchufarte. Es verdad que suena muy poquito, pero suena lo suficiente para poder estudiar, sobre todo si es para estudiar cosas técnicas o cosas de escalas y demás. En principio con la guitarra te sobra. Pero si lo que quieres es tocar en plan guay, con tu distorsión y tus sonidos y tus historias, si no puedes tocar con un ampli y que te echen de tu casa, puedes utilizar unos auriculares conectados a una tarjeta de sonido o puedes utilizar auriculares tipo los Waza Air de Boss, que también comenté en el vídeo de 5 consejos para empezar, que son una solución magnífica para poder tocar perfectamente con tus sonidos, con toda tu historia y sin molestar a nadie. Siempre, por supuesto, llevando cuidado con el volumen que nos ponemos en los auriculares para no sufrir, no hacernos daño. Hay que cuidar muchísimo el oído. Es nuestra herramienta principal como músicos. Seamos un poco lógicos. La capacidad de audición es un tesoro que hay que cuidar muchísimo. Y más aún siendo músicos. Y ya está, amigos. Espero que os haya servido esto porque la verdad es que son los mitos que siempre me surgen todos los años al principio de las clases, sobre todo con alumnos nuevos, cuando no saben exactamente por dónde empezar y demás. Y también son dudas que surgen con el tiempo, ¿no? Cuando uno va viendo algunas carencias, ¿no? Y te empieza a decir, es que se lleva un Mesa Boogie y yo no, chico. Si ese a lo mejor le ponen cualquier otro ampli, va a sonar perfectamente. O sea que no hay que pensar tanto en este tipo de cosas. Lo que hay que hacer es tocar, estudiar, aprender, animaros a estudiar música, a leer música y seguramente todo os costará la mitad. Así que mucho ánimo, espero que os haya servido mucho este vídeo para ayudaros a seguir creciendo como músicos y guitarristas y nos vemos en el siguiente. Un abrazo muy fuerte a todos. ¡Hasta luego!